Una clienta se ofendió y me miró con desprecio solo porque le dije buenos días al cobrarle una bebida en mi turno de trabajo porque según, es muy bonita para que alguien de mi estatus le hable. Tener a una mujer con lentes de sol de diseñador falso gritándole a un vaso de café frío mientras me exigía una reverencia formal fue solo el comienzo de esta semana. Todo el local quedó en un silencio sepulcral mientras mi compañero Miguel se escondía detrás de la máquina de espresso para no ahogarse con su propia risa. Todavía sigo procesando la cantidad ridícula de gimnasia mental que nos trajo a esta escena. Trabajo desde hace 2 años como barista principal en una cafetería de especialidad ubicada justo en el corazón del distrito corporativo. El lugar presume de un ambiente minimalista, granos importados y una clientela que se divide a partes iguales entre oficinistas exhaustos y aspirantes a celebridades de redes sociales. Mi compañero Miguel y yo solemos manejar el turno de la mañana con una rutina casi coreografiada donde la rapidez y la cortesía básica son la clave para que la fila no colapse. Jamás habíamos tenido un problema que no se solucionara con un cambio de leche o una disculpa genérica sobre la demora del tostado. Mi estilo de atención siempre ha sido directo, amable y completamente profesional, porque a las 8 de la mañana nadie quiere escuchar un monólogo existencial antes de su dosis de cafeína. Ese martes parecía un día común hasta que la puerta se abrió con una fuerza desmedida y entró Gabriela. Llevaba un abrigo ostentoso que parecía sofocante para la temperatura ambiente, unos lentes oscuros gigantescos que no se quitó en ningún momento y una actitud que gritaba urgencia aristocrática. Caminó saltándose casi por completo la señalización del piso que marcaba el inicio de la fila, colocándose directamente frente a la caja registradora. Miguel estaba ocupado vaporizando leche en el fondo, así que me acomodé el delantal, di un paso al frente y puse mi mejor cara de atención al cliente. No tenía ni la menor idea de que estaba a punto de activar una bomba de inseguridad y delirio de grandeza con la frase más inofensiva del idioma español. La miré a los ojos, le ofrecí una media sonrisa estándar y solté un sencillo buenos días antes de preguntarle qué le preparábamos. En ese preciso instante, la expresión de Gabriela se transformó como si le hubiera lanzado un balde de agua helada en la cara. Sus cejas se fruncieron con una indignación que parecía sacada de una telenovela dramática de los 90. Se echó un paso hacia atrás, se bajó los lentes 1 milímetro con el dedo índice y me recorrió de pies a cabeza con un desprecio tan denso que casi se podía cortar con una cuchara. La fila detrás de ella enmudeció al instante, esperando el motivo de su evidente disgusto. Con un tono de voz deliberadamente alto para que todo el establecimiento la escuchara, me preguntó si de verdad me creía con el derecho de hablarle con tanta familiaridad. Me quedé congelado con la mano sobre la pantalla táctil, esperando sinceramente que fuera una broma con cámara oculta organizada por algún creador de contenido mediocre. Gabriela continuó explicando, con un volumen impecable, que ella no venía a estos lugares para que empleados de mostrador intentaran romper el hielo o fingieran una cercanía inexistente. Aseguró que una mujer con su presencia, su imagen y su nivel de vida no debía ser abordada con saludos casuales por personas de un estatus visiblemente inferior. Remató diciendo que mi trabajo era simplemente registrar el cobro y callarme la boca, porque cualquier palabra de más resultaba un atrevimiento invasivo hacia su persona. Miguel detuvo la máquina de golpe y se asomó por encima de la barra con los ojos como platos. Yo me limité a parpadear un par de veces, procesando el hecho de que acababa de ser catalogado como una amenaza social por desearle una buena mañana. Los clientes en la fila comenzaron a mirarse entre sí con expresiones que iban desde la incomodidad absoluta hasta el desconcierto más puro. La mujer sostenía su tarjeta de crédito dorada en el aire como si fuera un pase de acceso diplomático que la eximía de la educación básica. En ese segundo comprendí que intentar razonar con semejante nivel de soberbia solo me iba a desgastar el hígado de forma innecesaria. Decidí no emitir una sola vocal más para no alterar aún más su frágil y delicada sensibilidad de élite imaginaria. Tecleé el pedido que finalmente señaló con la punta de su uña acrílica en el menú impreso, un té matcha con leche de coco y 3 sobres de endulzante artificial. Le acerqué el lector de tarjetas con un movimiento mecánico, sin mirarla directamente y manteniendo una postura absolutamente rígida. Gabriela apoyó el plástico con desdén, esperó el pitido de confirmación y me arrebató el recibo sin siquiera dirigir un gesto de agradecimiento. Se dio media vuelta sobre sus tacones y se fue a sentar a la mesa más visible del salón, como si acabara de ganar una batalla histórica contra la servidumbre. Miguel se acercó a mi lado mientras preparaba la bebida y me preguntó en un susurro si de verdad acababa de presenciar semejante locura. Le respondí que aparentemente mi estatus socioeconómico me inhabilitaba para usar las normas básicas de convivencia social con la nobleza de la cuadra. El resto de la mañana transcurrió entre miradas cómplices de los clientes habituales que presenciaron el espectáculo y nos dejaron propinas más generosas de lo normal. Mientras tanto, Gabriela permaneció en su mesa durante 2 horas enteras, tomándose fotos con el vaso y fingiendo hablar por teléfono en voz alta sobre contratos de exclusividad. Cada vez que pasaba cerca de su mesa para retirar una bandeja usada, ella giraba la cabeza con dramatismo para evitar que mi presencia contaminara su campo visual. El verdadero problema estalló al final de la tarde,
cuando mi teléfono vibró con una notificación del correo interno del negocio. Gabriela se había tomado la molestia de redactar una queja formal larguísima en la plataforma de atención al cliente de la franquicia y en nuestras reseñas públicas. En el texto afirmaba que el personal masculino del turno matutino mostraba una actitud acosadora y una falta total de respeto a los límites de clase al intentar entablar conversación no solicitada. Exigía formalmente que la gerencia instruyera a los empleados para mantener una distancia prudente y un silencio absoluto ante clientas de alto perfil como ella. Incluso amenazó con cancelar sus visitas frecuentes si el establecimiento no garantizaba que el servicio se limitara a la transacción monetaria estricta. Nuestro gerente general nos llamó a la oficina para revisar el reporte y verificar qué había pasado exactamente durante el turno. Al revisar las grabaciones de seguridad junto con nosotros y escuchar el audio nítido del mostrador, el gerente soltó una carcajada que resonó por todo el pasillo. La evidencia mostraba únicamente a un cajero diciendo 2 palabras cordiales y a una clienta montando un escándalo injustificado durante 4 minutos completos. El gerente me aseguró que no habría ninguna sanción disciplinaria, pero me pidió de forma diplomática que tratáramos de evitar fricciones innecesarias con ese tipo de perfiles problemáticos. Me dio permiso explícito para aplicar un protocolo de servicio estrictamente transaccional si la clienta volvía a presentarse. Esa autorización oficial fue la chispa que encendió mi plan de acción para las semanas venideras. Si Gabriela consideraba que mi voz era una ofensa para su elevado rango social, yo me encargaría de cumplir su deseo con una devoción casi religiosa y quirúrgica. No iba a responder con quejas, malas caras ni reclamos emocionales que pudieran ponerme en riesgo laboral. Me prometí a mí mismo que cada futura interacción con ella sería una demostración magistral de cumplimiento literal de sus exigencias. Si ella quería un empleado mudo, robótico e incapaz de dirigirle una sola sílaba, estaba a punto de recibir exactamente eso llevado a sus últimas y más cómicas consecuencias. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me parece increíble que alguien tenga la realidad tan alterada como para creer que un saludo de cajero califica como acoso de clase. Esa mujer vive en una película donde ella es la protagonista rica y todos los demás somos extras que no pueden hablarle sin libreto. Ojalá la hubieran sacado de la tienda en ese mismo instante. Respuesta de OP, el libreto se lo escribió ella sola y la trama es malísima. Lo mejor de todo es que el gerente vio el vídeo completo en cámara lenta y la queja quedó guardada en el sistema como un monumento oficial a la vergüenza ajena. A veces la mejor respuesta no es pelear, sino dejar que se hundan en su propio ego. Usuario Anónimo 2 dice, por favor dime que no le escupiste a su macha, aunque sinceramente se lo merecía con creces por semejante nivel de clasismo barato. La paciencia que tienen los baristas en esos turnos debería ser considerada un deporte de alto riesgo. Respuesta de OP, jamás tocaría la comida de nadie porque ante todo me gusta mantener mi trabajo y mi dignidad intactos. La verdadera venganza no ensucia la comida, se cocina con una sobredosis de cumplimiento corporativo y una sonrisa congelada. Muy pronto descubrió lo incómodo que es que te tomen la palabra al pie de la letra. Actualización 1. Exactamente 3 días después del incidente de la queja formal, Gabriela regresó a la cafetería acompañada de un hombre con traje que parecía ser una cita de negocios o un intento desesperado de romance. Entró caminando con la misma arrogancia de siempre, señalando el local con la mano como si fuera la dueña de la franquicia y ella hubiera descubierto el establecimiento. Yo estaba en la caja registradora mientras Miguel preparaba una ronda de cafés para una mesa de la terraza. Al verme detrás del mostrador, Gabriela sonrió con suficiencia, claramente convencida de que su queja por escrito me había dejado aterrorizado y humillado. Se acercó a la caja con pasos lentos, esperando ver en mi rostro alguna señal de sumisión o temor. Yo mantuve la mirada completamente fija en la pantalla, con la espalda recta y una neutralidad digna de una estatua de mármol. Cuando Gabriela y su acompañante se plantaron frente a mí, no abrí la boca ni para inhalar con fuerza. No hubo saludo, no hubo bienvenida, no hubo contacto visual directo ni el más mínimo movimiento muscular en mi cara. Su acompañante me miró esperando la clásica pregunta de apertura, pero yo solo permanecí con las manos juntas sobre el teclado, esperando su orden en silencio absoluto. Gabriela frunció los labios con una ligera sorpresa al notar que ni siquiera pestañeaba en su dirección, pero rápidamente intentó disimularlo adoptando una postura de poder frente a su cita. Ella señaló con el dedo un sándwich gourmet que teníamos en la vitrina iluminada y pidió 2 cafés especiales con nombres interminables. Yo marqué los artículos en el sistema sin pronunciar una sola palabra y giré la pantalla del terminal de cobro hacia ellos. Gabriela sacó una tarjeta de débito diferente y la pasó por el sensor con un movimiento rápido y descuidado. El sistema emitió un pitido agudo y en la pantalla apareció un mensaje gigante en letras rojas que indicaba fondos insuficientes. En circunstancias normales, cualquier cajero le habría dicho en tono bajo y discreto que probara con otro método de pago para evitarle una vergüenza pública. Yo, fiel a su política de no dirigirle la palabra bajo ninguna circunstancia, simplemente señalé la pantalla roja con el dedo índice y mantuve mi mirada perdida en el infinito.
Su acompañante se asomó para leer el mensaje de error y soltó una pequeña risa nerviosa al ver el saldo rechazado en letras mayúsculas. Gabriela se puso roja como un tomate maduro e intentó culpar al sistema diciendo en voz alta que nuestra máquina seguramente era obsoleta y no leía tarjetas de bancos internacionales. Sacó un segundo plástico de su cartera de imitación, lo deslizó con torpeza y esta vez el pago fue procesado con éxito. Tomó la bandeja con los cafés, pero en su apuro por salir del mostrador agarró un sándwich de exhibición hecho de plástico duro que usamos como muestra decorativa en la vitrina superior. Como mi orden personal era no entablar ninguna interacción verbal no solicitada, no emití ningún sonido de advertencia mientras ella acomodaba el bloque de resina sintética junto a sus tazas. Miguel casi se atraganta con el trapo de limpieza cuando vio a Gabriela marcharse hacia una mesa exterior con el adorno de plástico perfectamente acomodado en su bandeja. Nos quedamos observando a través del ventanal mientras el hombre intentaba cortar el sándwich de exhibición con un cuchillo de madera descartable, rebotando contra el material sintético con un ruido seco. La cara de desconcierto del tipo fue tan épica que varios clientes de las mesas contiguas comenzaron a susurrar y señalar la escena. Gabriela intentó disimular el error levantándose furiosa para devolver el objeto al mostrador, arrojándolo sobre la barra con un golpe seco. Me miró esperando que me disculpara por haber permitido que se llevara el adorno, pero yo solo recogí la pieza plástica, la limpié con una servilleta y la devolví a su pedestal sin emitir el menor sonido. La humillación de la clienta frente a su cita fue tan evidente que el hombre se terminó su café en 3 tragos rápidos y se marchó con la excusa de una llamada urgente. Gabriela se quedó sola en la mesa durante media hora más, visiblemente furiosa y revisando su teléfono con dedos temblorosos. Al levantarse para marcharse definitivamente, olvidó sus costosos lentes de diseñador sobre la mesa de madera exterior. Cualquier empleado normal habría salido corriendo a la calle para alcanzarla y devolvérselos antes de que cruzara la avenida principal. Yo simplemente salí con la bandeja de limpieza, recogí los lentes con un trapo, los guardé en la caja de objetos perdidos debajo del mostrador y volví a mis tareas rutinarias. Sabía perfectamente que volvería por ellos en cuestión de minutos en cuanto notara que le faltaba su accesorio principal de estatus. Efectivamente, 15 minutos más tarde, la puerta se abrió de golpe y Gabriela entró jadeando con una mirada de pánico absoluto. Se dirigió directo a mi puesto, exigiendo saber a los gritos si alguien había visto sus lentes de $300 que había dejado en la terraza. Yo mantuve mi estricto protocolo de silencio absoluto, abrí el cajón con calma, saqué el estuche de objetos perdidos y lo coloqué sobre el mostrador sin decir una palabra. Ella me arrebató los lentes, me gritó que era la persona más incompetente y antipática que había conocido en el rubro de servicios y salió azotando la puerta. Miguel y yo chocamos los puños en cuanto el timbre de la entrada dejó de sonar. El plan de cumplir sus demandas al pie de la letra no solo estaba protegiendo mi trabajo, sino que estaba generando un espectáculo cómico insuperable por su propia torpeza. Ella misma había construido una barrera donde nadie podía advertirle de sus errores sin ser acusado de insolencia. Lo más satisfactorio era que no había forma de que pudiera presentar una queja válida por recibir exactamente el silencio sepulcral que había exigido por escrito. El día terminó con una propina récord en nuestro frasco del mostrador y una sensación de paz laboral inigualable. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ver a alguien intentar cortar un sándwich de plástico por pura soberbia tiene que ser una de las experiencias más gratificantes de la vida. Te juro que pagaría una entrada de cine solo para ver la cara del tipo con el cuchillo rebotando contra la resina. Respuesta de OP, el sonido del plástico hueco golpeando la mesa fue pura poesía acústica. Si ella me hubiera dejado hablar, le habría ahorrado el papelón, pero las órdenes de la realeza corporativa eran claras, silencio absoluto. Usuario anónimo 2 dice, me encanta cómo utilizaste su propia demanda para no avisarle de los lentes ni del pago rechazado. Eso no es ser mal empleado, es darle al cliente exactamente lo que pidió con un moño de regalo. Respuesta de OP, el servicio al cliente personalizado consiste en adaptarse a las necesidades específicas de cada visitante. Ella quería 0 contacto verbal y recibió la experiencia premium de mímica y silencio. Nadie puede acusarme de no seguir las instrucciones de los clientes difíciles. Actualización 2. Habían pasado exactamente 2 semanas desde el incidente del sándwich decorativo cuando Gabriela volvió a cruzar nuestras puertas, esta vez con una estrategia completamente distinta. La acompañaba Irene, una mujer de mediana edad impecablemente vestida con ropa corporativa de alta gama, que parecía ser una ejecutiva de alto nivel o una clienta potencial muy importante para ella. Gabriela venía hablando con un tono de voz empalagoso y artificial, intentando proyectar una imagen de persona sociable, influyente y sumamente querida en todos los comercios exclusivos de la zona. Se notaba a leguas que estaba tratando de impresionar a Irene vendiéndole la idea de que ella era una cliente VIP tratada con reverencia en cada rincón del barrio. Entraron directo hacia el mostrador mientras Gabriela le aseguraba a Irene que el personal de esta cafetería la adoraba y que siempre le preparaban su pedido personalizado con un trato preferencial.
Al llegar a la caja, Gabriela me miró con una sonrisa fingida y luminosa, saludándome por mi nombre con una familiaridad absurda que jamás habíamos tenido. Me preguntó de forma cantarina cómo estaba mi día y si podía prepararle su orden favorita de siempre, buscando claramente una respuesta cálida para validar su mentira frente a Irene. Miguel, que estaba rellenando el molino de café a mi lado, se detuvo en seco para ver cómo reaccionaría ante semejante cambio de guión. Yo no me moví ni un solo milímetro de mi postura de cumplimiento estricto. Me quedé mirándola fijamente a los ojos, sin devolverle la sonrisa, sin mover un solo músculo facial y manteniendo los labios sellados como una tumba. Saqué una libreta pequeña del bolsillo, tomé un bolígrafo y se lo extendí sobre el mostrador junto con el menú plastificado, señalando la lista de precios con el dedo. Gabriela parpadeó desconcertada, con la sonrisa congelándosele en la cara mientras Irene la observaba de reojo con una ceja levantada. La clienta intentó insistir con una risa nerviosa, pidiéndome que no fuera tímido y que le confirmara a su acompañante lo mucho que disfrutaba atenderla cada mañana. En lugar de ceder a su teatro, abrí la carpeta de normativas de la tienda que teníamos junto a la registradora y saqué una copia impresa de su propia queja formal. Puse la hoja sobre la barra, con el párrafo donde ella exigía silencio absoluto y cero familiaridad resaltado con marcador amarillo brillante. Irene se inclinó hacia adelante por pura curiosidad y leyó en voz baja las líneas donde Gabriela nos calificaba como personal de estatus inferior con el que no deseaba cruzar palabra. El silencio que se formó en ese instante en el mostrador fue tan pesado que se podía escuchar el goteo del agua en el lavavajillas del fondo. La cara de Gabriela pasó del blanco pálido a un tono escarlata mientras sus manos comenzaban a temblar sobre su bolso. Irene terminó de leer el documento, miró a Gabriela con una expresión de absoluto asco y retrocedió un paso completo para alejarse de ella. Con una voz fría y profesional, Irene le preguntó si esa era la forma habitual en la que trataba a las personas que trabajaban en los lugares que frecuentaba. Gabriela intentó balbucear una sarta de excusas incoherentes, diciendo que se trataba de un malentendido sacado de contexto y que la empresa había malinterpretado una sugerencia constructiva. Irene no le dio la menor oportunidad de justificarse, simplemente cerró su propia libreta de notas y le dijo que no toleraba la soberbia ni el clasismo en las personas con las que hacía negocios. Sin esperar a que le sirvieran nada, Irene dio media vuelta y salió del local a paso firme, dejando a Gabriela completamente plantada frente a la registradora. Gabriela se quedó sola, mirando la puerta de cristal con la boca abierta y los puños apretados de pura rabia contenida. Luego se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, acusándome en voz baja de haberle arruinado la oportunidad profesional más importante de todo su trimestre. Yo mantuve mi compostura impecable, guardé la hoja en la carpeta corporativa y le señalé con la mano abierta la salida del establecimiento. No tenía argumentos para atacarme legal ni laboralmente porque yo no había dicho una sola palabra ofensiva, ni siquiera había emitido un susurro. Había seguido al pie de la letra el protocolo de distancia que ella misma había impuesto con amenazas de sanciones comerciales. Gabriela agarró su bolso con fuerza, pateó sin querer la pata de una banqueta alta y salió a la calle murmurando insultos que nadie en el local se tomó la molestia de descifrar. Miguel soltó una carcajada tan estruendosa que dos personas en la fila de espera terminaron riéndose con nosotros sin saber todos los detalles del asunto. Esa tarde confirmamos con un cliente habitual de la misma agencia que Irene había cancelado el contrato de asesoría que Gabriela llevaba meses intentando cerrar. Su obsesión por aparentar una jerarquía inexistente y pisotear a los demás le había costado una comisión de miles de dólares en menos de 3 minutos. Lo más brillante de toda la situación era que ella misma había redactado la prueba física de su propia ruina y la había enviado a nuestros servidores. Mi plan de no romper el personaje estaba dando resultados que superaban cualquier expectativa inicial de justicia poética. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, haber tenido la queja impresa lista en el mostrador para cuando ella intentara hacérsela simpática fue una jugada maestra de ajedrez. Irene se dio cuenta al instante de la clase de persona tóxica que tenía al lado sin que tuvieras que decir una sola palabra. Respuesta de OP, tener los documentos oficiales a mano siempre es una buena práctica de archivo corporativo. Ella redactó cada una de esas palabras con orgullo, así que no veo por qué le molestó tanto que su futura socia las leyera con la misma claridad. Usuario anónimo 2 dice, el nivel de vergüenza ajena que debió sentir cuando la ejecutiva la dejó plantada frente a todos no tiene precio. Todavía no entiendo cómo pensó que ibas a seguirle el juego después de que te trató como basura en su primera visita. Respuesta de OP, pensó que la gente con uniforme no tiene memoria ni dignidad, lo cual es el error clásico de los que sufren de delirios de grandeza. Fingir amistad después de exigir distanciamiento de castas no suele salir muy bien cuando hay pruebas en papel. Actualización 3. Un mes entero transcurrió con relativa tranquilidad en la cafetería, hasta que Gabriela decidió quemar su último cartucho en un intento desesperado de venganza digital. Apareció un viernes por la tarde, en plena hora pico, sosteniendo su teléfono en un trípode de mano con el aro de luz encendido y transmitiendo en vivo para sus redes sociales.
Entró hablando con un tono teatral y victimista, anunciando a su audiencia virtual que iba a documentar en tiempo real el acoso sistemático y la discriminación que sufría por parte de los trabajadores de nuestra sucursal. Los clientes en las mesas comenzaron a cubrirse los rostros con las manos y los menús para no salir en su vídeo improvisado. Yo estaba atendiendo la barra principal junto a Miguel cuando Gabriela se plantó frente a nosotros con la cámara apuntando directamente a nuestras caras. Empezó a hacer preguntas capciosas a los gritos, exigiéndome que admitiera frente a sus seguidores que la habíamos tratado con hostilidad y que nos negábamos a servirla por envidia a su estatus. Miguel mantuvo la calma y activó discretamente la grabación del sistema de seguridad interno con audio de alta definición para tener un respaldo legal idéntico. Yo decidí llevar mi papel de cumplimiento al nivel más absoluto de profesionalismo gélido que jamás había ejecutado. Sin pronunciar una sola palabra para no darle material que pudiera editar a su favor, saqué un cartel laminado oficial de la empresa que prohibía las grabaciones comerciales sin autorización previa de la gerencia. Sostuve el cartel justo frente al lente de su teléfono, bloqueando por completo su transmisión mientras con la otra mano le servía un vaso de agua de cortesía. Gabriela se enfureció al ver que su audiencia solo estaba viendo un letrero de políticas corporativas y empezó a elevar la voz de forma descontrolada. Intentó empujar mi brazo para capturar mi rostro, pero terminó tropezando con el borde del mueble de madera de la caja. En su desesperación por provocar una reacción física o verbal de mi parte, Gabriela estiró la mano hacia el mostrador para intentar arrebatarme la placa con mi nombre que llevaba en el delantal. Al hacer el movimiento brusco con el trípode, enganchó el cable del lector de tarjetas y derribó una torre entera de tazas de cerámica de edición limitada que teníamos exhibidas para la venta. El estruendo de la porcelana rompiéndose en 1000 pedazos sobre el piso de cemento pulido hizo que todo el local se pusiera de pie en un instante. Gabriela se quedó congelada con el teléfono en la mano, mientras en la pantalla de su transmisión se leían cientos de comentarios de sus propios seguidores burlándose del desastre que acababa de provocar. Miguel salió de inmediato detrás de la barra con la tableta del local en mano, mostrándole en vivo el cálculo exacto del valor de la mercancía que acababa de destruir en su rabieta. Los clientes de las mesas cercanas comenzaron a grabarla abiertamente con sus propios teléfonos, comentando en voz alta lo patético que resultaba ver a una adulta haciendo un berrinche por no recibir atención especial. Gabriela miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba rodeada de cámaras reales y que su audiencia virtual estaba viendo su humillación en directo sin filtros de belleza. Trató de culparme a mí del choque, pero el ángulo de su propio vídeo mostraba claramente cómo ella misma había jalado la estructura con su trípode. La mujer intentó apagar la transmisión con dedos temblorosos mientras amenazaba con demandar a la empresa por haber colocado las tazas en un lugar peligroso. Yo simplemente tomé la escoba y el recogedor, me incliné para limpiar los restos de cerámica con una calma absoluta y le entregué el comprobante de cobro de los daños impreso por la máquina. Gabriela arrancó el papel de mis manos, lo estrujó con furia y salió corriendo del establecimiento con la cara desencajada mientras la gente en la terraza aplaudía de forma espontánea. Su transmisión en vivo se cortó abruptamente dejando grabada la imagen de su propia huida desordenada. El administrador de la sucursal llegó 15 minutos después alertado por el ruido y revisó los vídeos de seguridad junto con los clips que los propios clientes nos compartieron voluntariamente. La evidencia de vandalismo y alteración del orden público era tan contundente que el departamento legal de la franquicia decidió tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Gabriela había entrado buscando fabricar un caso de discriminación para ganar notoriedad en Internet y terminó regalándonos todas las pruebas necesarias para proceder legalmente en su contra. Sabíamos que este era el principio del fin de sus apariciones en nuestro local. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el karma tarda pero cuando llega, viene con transmisión en vivo y sonido envolvente de tazas rompiéndose contra el suelo. Lo mejor de todo es que sus propios seguidores fueron testigos de cómo ella solita provocó el desastre por querer llamar la atención. Respuesta de OP, bloquear la cámara con el cartel de normativas fue el movimiento más limpio de toda mi carrera en el servicio al cliente. Ver cómo los comentarios de su transmisión pasaron de apoyarla a reírse de su torpeza fue un espectáculo digno de guardarse en el archivo histórico de la cafetería. Usuario anónimo 2 dice, espero de verdad que la empresa le cobre hasta el último centavo de esa vajilla rota y le prohíba la entrada de por vida. Esa gente que usa el teléfono como arma para intimidar a los empleados necesita una lección urgente de consecuencias reales. Respuesta de OP, el departamento legal de la empresa no perdona ni una servilleta cuando hay vídeo en alta definición de por medio. La factura por los daños ya iba en camino a su dirección fiscal antes de que nosotros termináramos de barrer el último pedazo de porcelana. Actualización 4. Pasaron exactamente 6 semanas desde el desastre del vídeo en vivo y la resolución del conflicto no pudo haber sido más perfecta y cómica para todos los involucrados. El departamento legal de nuestra empresa le envió a Gabriela una notificación formal exigiéndole el pago total de la vajilla de colección destruida, sumado a una orden de restricción comercial que le prohibía pisar cualquiera de nuestras sucursales en la ciudad.
Al verse acorralada por las grabaciones indiscutibles y la amenaza de una demanda civil por daños a la propiedad y difamación, no tuvo más remedio que pagar la totalidad de la cuenta sin chistar. Además, el clip de su berrinche se viralizó tanto en los grupos locales del distrito corporativo que varias marcas pequeñas cancelaron los pocos intercambios publicitarios que le quedaban. La justicia poética terminó de cerrar el círculo el viernes pasado durante mi día de descanso semanal. Fui a hacer unas compras al centro comercial más grande de la zona y decidí pasar por la tienda departamental principal para buscar unos artículos para mi departamento. Al cruzar por la sección de perfumería y cosméticos, me encontré con un pequeño módulo de demostración de una marca económica de cremas faciales. Detrás del mostrador, vistiendo un uniforme genérico con un delantal promocional bastante ajustado y una redecilla en el cabello, estaba nada más y nada menos que Gabriela. Aparentemente, la pérdida de sus contratos de imagen y la deuda de las tazas la habían obligado a buscar un empleo de promotora de piso de tiempo completo. Tenía una bandeja con pequeñas muestras gratis de loción en vasitos descartables y una sonrisa forzada que se le caía a pedazos cada vez que la gente pasaba de largo sin mirarla. Me acerqué con paso tranquilo al pasillo principal, caminando justo por el centro de su campo de visión sin ningún tipo de prisa. Cuando ella levantó la vista para intentar ofrecer una muestra y se dio cuenta de quién estaba parado frente a ella, sus ojos se abrieron con un pánico absoluto y dio un paso atrás contra su propio estante de productos. El rubor le subió por el cuello hasta las orejas en cuestión de un microsegundo, recordando exactamente todo lo que había predicado sobre la superioridad de estatus y los empleos de atención al público. Yo no me burlé, no saqué mi teléfono para grabarla ni hice ningún comentario sarcástico sobre su nueva ocupación laboral. Simplemente me detuve a una distancia prudente, la miré directamente a los ojos con la expresión más relajada y serena del mundo, y le solté un claro, sonoro y perfectamente educado buenos días. El impacto de escuchar exactamente las mismas dos palabras que habían iniciado toda su locura fue tan demoledor que Gabriela se quedó completamente muda, con la mano temblorosa sosteniendo un frasco de crema sin saber qué responder. Di media vuelta con una sonrisa tranquila y seguí mi camino hacia la salida del centro comercial mientras ella bajaba la cabeza derrotada por su propia hipocresía. Actualmente, el ambiente en nuestra cafetería es más pacífico y divertido que nunca. Miguel y yo colocamos un nuevo frasco de propinas sobre la registradora con un letrero que dice fondo para clientes demasiado importantes para saludar y se ha convertido en el chiste favorito de todos los oficinistas del barrio. Aprendí que ante la soberbia desmedida no hace falta desgastarse peleando ni perdiendo la compostura, basta con dejar que las personas se aten con su propia cuerda mientras uno cumple estrictamente las reglas del juego. Gabriela sigue repartiendo muestras de crema en el centro comercial, aprendiendo a la fuerza el verdadero valor de decir buenos días detrás de un mostrador.